Hola, hola, este es nuestro cuarto video y el día de hoy estoy haciendo este video porque una de las chicas que se suscribió me pidió este tema en particular. Pero para mí es un tema difícil porque en cada situación es diferente. Ella me pedía que hablara sobre lo que es la maternidad, y la maternidad es algo que para mí es difícil de describir. ¿Por qué? Porque yo he estado con mi hijo solamente por temporadas, por meses. Desde que nació mi bebé yo lo dejé a los 4 meses. Lo dejé porque me fui a estudiar lo que es el internado y el servicio. Y como mi bebé tenía 4 meses, yo me embaracé en el último año de la carrera y tuve que dejarlo con mis papás porque era muy chiquito. Cualquiera que estudió medicina sabe que pasa la mayor parte del tiempo en el internado y en el servicio, en el hospital, y en el servicio pues vives en la clínica. En mi caso yo lo hice yo no lo hice en un centro de salud, lo hice en una clínica. Cuando vives en México, el año de servicio tú lo tienes que hacer gratuito para tu país. La forma de retribuir supuestamente el apoyo que te dio al estudiar. En mi caso yo no sé por qué lo hice, si yo iba en una escuela privada, entonces igual son cosas de México. Pero yo me fui cuando él tenía 4 meses, sí, 4 meses tenía él. Y me fui a la ciudad de Manzanillo, ahí estuve un año, pero a los 6 meses de haberme ido, él fue y se quedó conmigo por 6 meses aproximadamente. Y pues la maternidad en esos 4 meses pues sí fue difícil. Fue difícil, aunque sean esos 4 meses de recién nacido, de no dormir, de dormir mal. Y aún así que yo contaba con el apoyo de mis papás, de los dos de hecho. Conté con el apoyo de mi papá, de mi mamá y de mi hermano. De hecho también conté mucho con el apoyo de mi hermano. Y pues de su papá, sí, también, aunque después hablaremos de eso. Pero sí fue difícil porque pues es un recién nacido, y aunque estoy relacionada con el ámbito médico, pues nadie te prepara pues para ser mamá. Ah, yo estoy muy agradecida porque pues mi hijo está aquí, porque mi hijo ya tiene 5 años y pues gracias a Dios he estado muy bien, pero pues no ha sido fácil, la verdad, no ha sido fácil, aunque la mayor parte del tiempo lo ha criado mi mamá. No ha sido fácil cada que regreso, cada que regresa él conmigo o que yo voy a visitarlo, porque pues son meses que pasamos sin estar juntos y nos tenemos que volver a adaptar a su carácter y a mi carácter, y también a cosas nuevas que él va descubriendo y que yo no sé que él ya sabe. Y pues sí, pero vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Sí, fue difícil porque para empezar a mí la lactancia fue un tema muy delicado porque siempre decían que dolía mucho cuando uno da seno materno o pues pecho, y, y yo no sabía qué tanto podía doler hasta que de verdad sí fue una experiencia traumática la que viví con su papá, con el papá de mi hijo. Y cuando pude dar seno materno pues fue muy satisfactorio para mí. Es una experiencia muy satisfactoria poderlo dar. Yo solamente lo di 4 meses y después mi niño empezó a tomar fórmula materna, y, y desde ahí creo que empezó a tomar fórmula materna y ya no pude dar más seno materno. Como ustedes saben, pues dejas de dar y se deja de producir lo que sería la leche. Después de ahí, cuando regresó a los 6 meses en Manzanillo, se quedó conmigo. Ese es el momento en el que, si viste mi primer video, yo estaba sufriendo cuando me fui a Manzanillo y me separé de mi niño. Fue cuando empecé a sufrir de depresión, que es lo que les había comentado en el video pasado. Y esos 6 meses que estuve, ahora sí que con mi doctor, con mi maestro, que pues me orientó y me hizo que saliera adelante con ese padecimiento. Y también empecé a tener amigos en el internado, empecé
a conocer personas muy, muy especiales en mi vida y que al final no están ahora, pero que marcaron una gran diferencia en esta etapa de mi vida. Después de ahí yo superé esa etapa de depresión y cuando llegó mi niño pues yo ya estaba mejor, mucho mejor la verdad. Y yo pues básicamente lo que hacía era ocupar mi mente, iba al gimnasio, trataba de no pensar en algunas cosas que me hacían volver atrás y a disfrutar, pero es difícil disfrutar, estar con un niño de 10 meses, 11 meses que realmente no has visto, en 6 meses que es tu hijo pero que no has visto. Y uno, a veces te dicen como que las mamás ya tenemos el instinto de madres, pero la verdad es que en mi caso fue diferente porque yo me he convertido en madre durante este tiempo, como que ha sido paulatino, ha sido un proceso en el que yo he aprendido a conocerme, he aprendido a amar a mi hijo, he aprendido a conocerlo a él, a empezar a extrañarlo, porque cuando estás lejos, no sé si les ha pasado, y tal vez muchos me critiquen, porque a lo mejor no conocen ese sentimiento, pero cuando has estado muy lejos de alguien, aunque sea un ser querido, y vuelve a tu vida de repente, empiezas como a recordar todo ese cariño que le tenías, todo ese amor que había para esa persona. Porque lo que yo hacía y mi modo de defensa era no pensar y no pensar tanto en que a lo mejor podía estar enfermo mi niño, porque me empezaba a preocupar más. Entonces lo que yo hice para protegerme es ya no pensar en eso, y en algún punto de no pensarlo, como que mi cerebro lo bloqueó, y en algún punto cuando él regresaba a mi vida fue como un shock de ok, tú eres mamá y este es tu niño, y de nuevo volvieron los sentimientos a mí de decir soy una madre, ¿saben cómo? Y después de ahí estuvimos juntos, nos mudamos a la Ciudad de México cuando hice el servicio social. Estuve con él, pero la mayor parte del tiempo me la pasaba yo en la clínica y en el trabajo, porque trabajaba. En ese entonces yo me separé de su papá y empecé a trabajar por las tardes, y los fines de semana él se iba a casa de la familia de mi mamá, que vive en la Ciudad de México, y yo iba y lo visitaba, hasta el punto en el que como yo ya no estaba casi en la casa y se nos enfermó, o en una ocasión que fue una experiencia pues muy traumática para él y para mí, en la que tuvo que ser internado en el hospital infantil por un problema respiratorio, porque él desde que nació tiene problemas en la piel igual que yo, y desarrolló asma, y pues por eso es que tuvo una crisis asmática y fue internado. Realmente yo me sentí muy culpable, me sentí muy muy culpable como madre. No sé si en algún punto ustedes lo van a entender, las que son mamás. Yo creo que sí, que si pasa algo tú te sientes 100% responsable, como si fuera tu culpa, como si algo tú hiciste mal y no te diste cuenta de que él a lo mejor respiraba mal, o no sé. Y más como médico me sentí muy mal, me defraudé a mí misma, y me sentí impotente. En esa ocasión me tocó estar en el hospital infantil una semana. Como yo no tenía mucho dinero, yo trabajaba y también me apoyaban económicamente para mis estudios, pero pues no alcanzaba el dinero para mantener un niño, mantener un departamento, mantener la comida, y pues mi papá también no podía porque tenía que solventar los gastos en la casa. En la casa que él se había quedado, porque mi mamá se vino conmigo a la Ciudad de México y mi papá se quedó en Ensenada. Entonces pues yo tuve que sacar ese momento adelante, y sí, fue una experiencia traumática para mí. Fue una experiencia que no se la deseo a nadie, y en ese momento me tocó convivir con niños que tenían enfermedades realmente mucho más serias que las de mi hijo. Mi hijo quedó en una de las salas, porque como es muy grande el hospital, quedó en un área de pacientes delicados, porque también él estaba delicado, pero
de los pacientes de esa área, él era el más saludable de todos. Y eso pues te llenaba como de tristeza en muchas ocasiones, porque muchos de esos niños fallecieron en lo que nosotros estábamos ahí, y era triste porque pues veía llorar a mi mamá y veía cómo las demás mamás, uno pensaría como que estuvieran devastadas, pero muchas de ellas tenían años en ese hospital, años, y que se fuera su hijo en paz, creo que a ellas les daba mucho, pues ahora sí que paz, ¿no? Les daba esa tranquilidad de saber que su hijo ya estaba descansando y que ya había acabado ese sufrimiento para ellos. Entonces imagínense que tu hijo ya, pues por un problema respiratorio que se complicó, y terminas en un lugar en el que aprendes mucho. Y en esa ocasión yo aprendí mucho sobre mí, aprendí cómo es ser mamá, cómo es estar preocupada en la noche, preocupada en el día. Y yo tuve que ser fuerte porque mi mamá estaba devastada y yo tuve que ser fuerte para no llorar. Y se los juro, aunque soy bien llorona, pero en esa ocasión yo no lloré. Yo lloré hasta el último día en el que ya había cumplido 5 días hospitalizado, y yo le decía a mi mamá, yo no sé, pero lo vamos a sacar de aquí, porque como no lo dejaban ver al niño tanto tiempo, mi mamá se desesperaba porque el niño gritaba todo el tiempo estaba llorando. Las enfermeras se cansaron tanto que dejaban a mi mamá que fuera la mamá que más se quedaba en el hospital con tal de que el niño dejara de llorar. Y esa es una experiencia que marcó ahora sí que mi vida, y me hizo sentir más madre. Me hizo caer en cuenta de lo que tenía enfrente de mí, y hay cosas que te marcan como mamá. Y aunque no estés cerca de tu hijo, te forman como madre. Y es un tema que a lo mejor me va a costar publicar, pero muchas personas muy apegadas a mí, conocidos y gente que a lo mejor solamente había visto pasar, o personas que eran muy llegadas a personas que no les caía bien, criticaron mucho mi forma de ser madre, criticaron mucho el que yo dejara a mi hijo. Si yo publicaba una foto bailando o divirtiéndome, era una mala madre, porque una buena madre está con sus hijos y no los deja, y siempre está con ellos, pero jamás se dan la tarea de preguntar qué es lo que pasa detrás de todo eso y qué situaciones uno tiene que enfrentar para que sea tan fácil opinar y decir, es mala madre solo porque no está con su hijo, y no tienes derecho a divertirte porque no estás con tu hijo. Y tienes que estar, yo creo, llorando todo el día en tu cuarto para poder decir, es una buena madre porque sufre porque no está con su hijo. Cuando la realidad es que pues uno se preocupa como mamá para llevar el alimento, para llevar la vestimenta de su hijo, la escuela y muchas cosas que conlleva traer a tu hijo. A mí me han apoyado mucho mis padres, pero tampoco recargo toda la economía en ellos. Ahora que puedo, yo soy la que me hago cargo de todas esas cuentas, y en el momento en el que yo necesité ese apoyo económico, ellos me lo dieron, pero yo lo retomé y dije, ok, esta es mi responsabilidad y yo me hago cargo de mi responsabilidad. Y económicamente me he hecho cargo de mi responsabilidad, y no soy la mejor madre, y a lo mejor la maternidad es difícil de describirla porque cada quien la vive a su manera, y esta es mi manera de vivir mi maternidad. Y si tú eres una mamá soltera, si tú eres una mamá que tal vez está un día con el papá de su hijo, al otro día no está, y que no tienes estabilidad en esa relación, o tal vez eres una mamá que es estudiante, que tiene que dejar a su hijo todo el día, o tal vez eres una mamá que estudió medicina como yo y tienes que alejarte de tu hijo por 2 años y regresar y ver a un niño grande que ya come solito, que ya dice sus palabras y sus primeras palabras, que ya te dice mamá, que ya creció, vaya. No te sientas mal, porque cada quien vivimos la maternidad a nuestra manera, cada quien somos mamás
a nuestra manera y no hay como un manual para ser una madre. Sí, sí hay reglas básicas como pues estar pendiente de tu hijo, de que no se caiga, de que no esto, de que no el otro, de que coma bien, de que no se vaya a comer algo peligroso, que son básicas, pero de ahí en fuera cada quien viva su maternidad como le guste vivir su maternidad. Creo que el comentario llegó muy atinado porque el día de hoy voy a ir a recoger a mi hijo al aeropuerto. Tengo 3 meses sin verlo. Ella tiene 5 años, como les dije, y ya es un niño grande. Ya es un niño grande y gracias a Dios mi mamá y mi papá le han inculcado a dar amor. A dar amor y a amar a su mamá a pesar de que no esté con él y a pesar de que no entienda muchas cosas. Pero es importante hacer este tipo de videos y concientizar a las demás personas que no saben sobre el tema y se atreven a opinar. Yo sé que muchas de mis compañeras que tuvieron hijos no se separaron de ellos, pero cada una vivimos nuestras circunstancias de diferentes maneras. Cada una sabemos qué hay detrás y cuando yo me convertí en madre entendí que es ser mamá, entendí a mi mamá, entendí mucho a mi madre cuando me convertí. Aprendí a quererla cuando me dijo que no dejara de estudiar. Que no dejara de estudiar y que siguiera adelante. Perdón. Ay, perdón. Les dije que era bien chillona. Y aunque defraudé a muchas personas al no ejercer mi carrera, creo que también esa es una decisión muy difícil. Porque ellos se sacrificaron mucho por mí. Se sacrificaron tanto que yo me sentí obligada a tener que ejercer mi carrera. Y aguanté muchas cosas en mi carrera que me pasaron para poder cumplir el sueño de ellos. Pero después de tanto que vivimos yo y mi mamá juntas, después de haber tenido una de las rupturas más dolorosas que pude haber tenido con una de mis exparejas, mi mamá me vio y me dijo: si no quieres ejercer tu carrera, no la ejerces. Si eso no te hace feliz, no lo hagas. Y fue ahí donde yo decidí darle pausa, no dejarla porque me gusta mi carrera, pero decidí dejarle pausa porque no me traía felicidad en ese momento de mi vida. Me vine a otro país a trabajar, a juntar algo de dinero para cumplir algunos de los sueños que tengo, y mi mamá siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí para mí, siempre ha estado ahí para apoyarme y para muchas veces decirme lo que realmente está pasando conmigo o darme una guía, ser una guía para mi vida. Y pues gracias a eso he podido estar acá. Mi hijo ya está más grande, ya ve que su mamá está lejos porque tiene que trabajar y ya él se da cuenta de todo. Y eso es lo que yo quería, que mi hijo creciera para que se diera cuenta de que no lo estaba dejando,
de que simplemente me voy para tener algo mejor para él, para nosotros. Y pues básicamente eso es lo que me ha tocado sobre la maternidad, eso es lo que me ha tocado. Quisiera contarles más, pero no he sido madre de tiempo completo y no he tenido la oportunidad de pasar ese tiempo con mi hijo, pero yo sé que en algún punto lo voy a tener. Si Dios quiere, en 1 o 2 años que cumpla mi meta en esta ciudad, voy a poder empezar a vivir ya con mi hijo y poder contarles pues el día a día de lo que es estar con un niño. Pero el día de hoy pues quise contarles esta parte que es sobre la maternidad que yo he experimentado y poder decirles a todas las chicas, ánimo, ánimo con todo lo que ustedes hagan, ánimo si tienen un hijo, ánimo si tienen 2 hijos, si son mamás solteras, si no son mamás solteras, pero vivan la maternidad como ustedes la quieran vivir. No escuchen las demás palabras de las demás personas que a veces te critican y te dicen, hasta a veces de tu propia familia que te critican y dicen, ay, que tú eres una mala madre, etcétera, etcétera. Ten esa inteligencia como para darte cuenta que la maternidad no es fácil y que a veces las personas hablan por hablar. Y no porque sean personas mayores saben más que tú. Ellas las crearon de diferente manera y en algún punto ellas fueron la madre que ellas quisieron ser y si quisieron seguir una regla, pues bien, pero no existe una regla para ser mamá. Creo que es importante que si este video te anima y te motiva a seguir luchando, te motiva a seguir pensando en positivo y no en negativo, he cumplido con mi misión, que es pues contarte mi experiencia como mamá y pues poderte decir que eres la mejor madre y que así hagas lo que hagas, siempre sea en favor de tu hijo, de tus hijos, y siempre que lo hagas por ellos y para ellos, está bien. Y que los demás digan lo que tengan que decir. Bueno, pues creo que hasta aquí llegó el video de hoy. Fue un video, yo creo que algo larguito, casi 30 minutos, 23. Pero aquí estoy en este canal para expresar todo lo que ustedes quieran saber y todo lo que les gustaría ver. No solamente hay canales no hay solamente videos como este, ya vieron que hay también de belleza y también algunas otras cosas. Voy a hablar de muchas cosas y pues emocionada porque mi hijo ya va a venir, ya voy por él y los quiero mucho. Luego se los voy a presentar por Instagram. Y síganme en Instagram como Aline Cuevas, en Facebook como Andy Vázquez y aquí en YouTube como Aline Cuevas. Los quiero mucho, los veo pronto, suscríbanse y si no, pues esperen el siguiente video a ver cuándo se suscriben. Bye bye.